Lo que ocurrió el 19 de mayo de 2025 no es simplemente una anécdota más dentro del espectáculo europeo de la música. Lo que se ha vivido esa noche ha detonado una ola de indignación en redes, foros y medios alternativos, dejando claro que lo que pasó con la representante española en Eurovisión no fue un simple fallo técnico, ni mucho menos una casualidad. Desde hace horas, los rumores se han convertido en certezas y lo que se sospechaba en los pasillos comienza a salir a la luz. La participación de Melody fue saboteada en vivo y en directo, a la vista de millones de personas. La artista, que venía arrasando los ensayos previos y que había sido una de las más ovacionadas en las pre-parties, acabó inesperadamente en el puesto 24, un resultado que no encajaba con la calidad vocal, escénica y emocional que había demostrado hasta el último momento. Pero lo más alarmante no fue el lugar que ocupó, sino el cúmulo de irregularidades que rodearon su actuación. Desde fallos de sonido inexplicables hasta un retraso de segundo y medio al salir al escenario, todo huele a manipulación. Y no lo dicen solo los fans. Técnicos especializados, trabajadores del backstage y fuentes cercanas a la delegación lo confirman. Hubo alteraciones intencionadas que afectaron su interpretación. Horas antes de la gran final, la tensión ya se palpaba en el ambiente. La Unión Europea de Radiodifusión había emitido una advertencia formal a la delegación española. Si los comentaristas no evitaban hablar del conflicto entre Israel y Palestina, habría consecuencias económicas. Y, como siempre, los encargados del micrófono fueron los mismos de cada año, Tony Aguilar y Julia Varela, que decidieron seguir adelante sin moderar sus opiniones. Esa decisión no pasó desapercibida. La situación se volvió insostenible, y la reacción no tardó en llegar. En vez de apoyar a su representante, RTVE optó por desentenderse. Cuando estalló la controversia tras la gala, en lugar de asumir responsabilidades y proteger a Melody, eligieron el camino más fácil: culpar al televoto. Alegaron que Israel había recibido un apoyo desproporcionado por parte del público, como si medio continente hubiera votado en bloque por razones ideológicas. Mientras tanto, su propia artista quedaba desamparada, sin apoyo institucional, sin voz y con la imagen pública completamente desprotegida. El detalle más grave de toda esta historia es el componente técnico del sabotaje. A pocos minutos de salir al escenario, alguien en el equipo de sonido modificó el tono de la base musical con respecto al ensayo general. Para cualquier cantante, especialmente en un directo televisado con millones de espectadores, un cambio como ese es una trampa mortal. Es como ponerle piedras en los zapatos a un corredor antes de la salida. Melody salió con seguridad, pero desde los primeros segundos se notaba que algo no estaba bien. La base no coincidía con lo ensayado, el coro entró desubicado, y la cantante tuvo que forzar su voz para adaptarse a una tonalidad que no le correspondía. Y como si eso fuera poco, apareció desde la cortina con 1,5 segundos de retraso respecto al cronograma que había seguido durante toda la semana de ensayos. ¿Error humano? ¿Despiste técnico? Para quienes han estado ahí, no hay duda, fue un acto deliberado. Y el silencio posterior lo confirma todo. Melody no acudió a la rueda de prensa posterior a la gala. No dio declaraciones. No saludó al público. Simplemente desapareció del foco mediático. Pero su ausencia no fue por orgullo ni por derrota. Fue la reacción de una artista completamente agotada, herida y traicionada por quienes debían respaldarla. Melody lo había dado todo, desde el primer ensayo hasta el último minuto sobre el escenario. Representó a su país con clase, con talento, con coraje. Y a cambio recibió desprecio, abandono y sabotaje. Dentro del entorno cercano a RTVE, la consigna es clara: no se hablará del tema. No conviene remover el lodo. No interesa abrir un debate que podría dejar a la televisión pública en evidencia. Pero hay cosas que ya no se pueden tapar. Hay vídeos que circulan, hay pruebas en el sonido, hay comparativas entre los ensayos y la actuación final. Lo que parecía un error puntual, ahora se ve como un patrón intencionado. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué? ¿Por qué una cadena pública que debería velar por el éxito de sus artistas termina saboteando a su propia representante? Lo que ha sucedido no es solo un desliz. No es una metedura de pata técnica. Es una traición en toda regla. Una puñalada artística. Y lo peor de todo es que este tipo de cosas siguen ocurriendo año tras año, bajo el paraguas de la normalidad. Eurovisión ya no es un festival musical, se ha convertido en un tablero político donde la música queda en segundo plano. Un espectáculo donde las estrategias ideológicas y los intereses diplomáticos pesan más que el talento de los artistas. Melody no es simplemente una cantante más en Eurovisión, es el reflejo de años de esfuerzo, dedicación y pasión que confluyen en un solo momento.
el de subir al escenario más grande de Europa y entregar una actuación que quedará en la memoria. Meses enteros de preparación minuciosa, entrenando cada nota, cada respiración, cada gesto. No se trata de un capricho ni de un mero espectáculo. Es el fruto de un trabajo disciplinado, donde cada ensayo buscaba la perfección, donde el compromiso con su país y su arte era absoluto. Melody apostó todo para que aquella noche, aquella presentación, fuera impecable. Su voz no solo era un instrumento, sino el vehículo de su alma, un puente para transmitir emociones auténticas a millones de personas. Pero la realidad cruel no fue esa. Lo que debía ser un sueño se convirtió en una pesadilla. Melody no solo tuvo que enfrentarse a la presión habitual que conlleva cualquier concurso de tal magnitud, sino a semanas interminables de presión mediática insoportable, donde cada palabra, cada movimiento era diseccionado y sometido a juicios implacables. La atención constante, el escrutinio de su vida privada, las expectativas desmesuradas, todo ello generó un ambiente asfixiante, donde la ansiedad y el estrés se mezclaban con la ilusión y la esperanza. Y, sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad, cuando todos esperaban que Melody brillara y emocionara, alguien desde las entrañas del sistema decidió sabotear su actuación. Su voz fue manipulada en directo, las bases musicales fueron alteradas, la tonalidad fue cambiada de forma intencionada para perjudicarla. El resultado fue un desastre técnico que no pudo pasar desapercibido para quienes entendemos la música, un acto deliberado para sabotear la carrera de una artista que puso todo de sí misma para triunfar. Lo más doloroso es que la televisión pública española, RTVE, que debería haber sido su aliada, su escudo protector, se convirtió en cómplice. En lugar de defenderla, en lugar de garantizar que su actuación fuera impecable, permitió que el mayor escaparate musical europeo se transformara en un campo de batalla ideológico, donde las agendas políticas pesan más que el talento, y donde la música se sacrifica en el altar de intereses ajenos. Melody, que debería haber salido por la puerta grande, que merecía aplausos y reconocimiento, tuvo que irse silenciosamente, sin explicaciones, sin justicia. No hubo ruedas de prensa, no hubo respuestas para sus fans ni para el público que confiaba en su arte. La voz que tanto trabajó fue distorsionada, su esfuerzo ninguneado, su carrera puesta en entredicho por quienes debían protegerla. Esa falta de respeto no solo hiere a Melody, sino a todos los que creen en la música como una expresión auténtica y libre. Por otra parte, los espectadores que cada año sintonizan Eurovisión buscando disfrutar de un espectáculo lleno de música, diversidad y talento están agotados. Agotados de ver cómo un evento que debería unir cultura se convierte en un escenario donde la política infiltra y contamina cada nota, cada gesto. Agotados de que los artistas sean utilizados como peones en un juego de intereses ocultos. La música debe ser un refugio, un lugar donde las diferencias se olvidan y la creatividad se celebra. Pero cuando la política invade, todo se corrompe. El público exige volver a lo esencial, música de calidad, artistas que brillen por su talento y no por sus posiciones políticas. Quieren que el escenario sea un espacio para la expresión artística y no un foro de imposiciones. Desean que las voces se escuchen limpias, sin manipulación ni censura. Que la cultura sea un puente, no un muro. Si tú también sientes que esta injusticia es intolerable, que lo sucedido a Melody no puede quedar sin consecuencias, que RTVE debe asumir responsabilidades y que el silencio no puede ser la norma, es momento de actuar. Comparte este mensaje, levanta tu voz, exige respuestas. Porque lo que ocurrió el 19 de mayo de 2025 no fue un error técnico ni un accidente fortuito. Fue una operación premeditada para desestabilizar a una artista desde dentro. Si permitimos que esto quede impune, se repetirá. Año tras año. Hasta que Eurovisión deje de ser un festival musical y se transforme en un triste teatro de manipulaciones. Lo más grave es que ya hemos llegado a ese punto, y la música, tal como la conocemos, corre peligro. Este episodio también pone sobre la mesa otra cuestión fundamental, el papel de los medios públicos y su responsabilidad. RTVE no es una empresa privada más. Es la voz oficial del Estado en materia de cultura y entretenimiento, y como tal, debería velar por la transparencia, la equidad y el respeto hacia los artistas y el público. Pero cuando esa entidad se pliega a intereses políticos, traiciona su misión y daña la confianza de millones de espectadores. Además, el impacto emocional en Melody es incalculable. Una artista que se entrega con toda su alma, que representa a su país con orgullo, que enfrenta críticas y presiones con valentía, solo para ser saboteada en el momento más crucial. La desilusión, la frustración y la tristeza que debe sentir son un recordatorio doloroso de que detrás de los grandes escenarios hay personas reales con sueños y vulnerabilidades.
No podemos olvidar que Eurovisión nació como un símbolo de unión, un espacio para que la música derribara barreras políticas y culturales. Convertirlo en un campo de batalla ideológico no solo hiere a los artistas, sino que traiciona ese espíritu fundacional. La música debería ser el idioma universal que nos conecta, no una herramienta para dividirnos. Por eso, es esencial que los ciudadanos, los seguidores de Eurovisión, los amantes de la música, alzamos la voz contra esta manipulación. Que exijamos que las futuras ediciones sean justas, transparentes y libres de influencias políticas. Que apoyemos a los artistas que, como Melody, se juegan la carrera y el corazón en un escenario que debería ser un santuario para el arte. Porque no se trata solo de Melody. Se trata de defender el derecho a una música auténtica, de proteger la libertad artística, de preservar la confianza del público. De evitar que el espectáculo más grande de Europa se convierta en un circo político. Así que si tú también estás cansado de ver cómo el arte se sacrifica en el altar de la política, si crees que Melody merece justicia, que RTVE debe rendir cuentas, comparte este mensaje, participa en la conversación y no permitas que el silencio se convierta en complicidad. Porque solo con la unión de los que amamos la música podremos cambiar este rumbo y devolver a Eurovisión su esencia original, la celebración del talento, la diversidad y la unión. No permitamos que el 19 de mayo de 2025 sea recordado como la fecha en que la música perdió la batalla. Hagamos que sea el día en que todos juntos dijimos basta y reclamamos un futuro mejor para el arte y para quienes lo representan. Lo que vas a presenciar no es una simple historia cualquiera ni un comentario más. Es la evidencia palpable y audiovisual del caos técnico y el presunto sabotaje que sufrió Melody durante su actuación en Eurovisión. Esto no fue un error común, sino una serie de fallos que cambiaron por completo la puesta en escena y el resultado final, y que merecen un análisis profundo para entender qué ocurrió realmente aquella noche tan esperada. Desde los ensayos generales, todo parecía estar planificado con precisión quirúrgica. Cada detalle estaba calculado con exactitud, desde la tonalidad y el ritmo, hasta el momento exacto en que Melody debía salir de detrás de la cortina, el apoyo que recibiría del coro y el ambiente sonoro que rodearía la actuación. No dejaban nada al azar. Pero cuando llegó el momento de la transmisión en vivo, el panorama se transformó por completo. La música se bajó de forma inexplicable, el coro no pudo seguir la dinámica que se había practicado hasta la saciedad y Melody tuvo que sostener la interpretación con una fuerza admirable, a pulmón, mientras se movía por el escenario, cargando con todo el peso de una presentación que ya estaba fallando. Para empeorar las cosas, su salida se retrasó exactamente 1,5 segundos, una eternidad en términos televisivos, debido a un error con la cortina que debía abrirse a tiempo. 1,5 segundos puede parecer poco, pero en un evento con millones de espectadores, es un abismo que descoloca a cualquier artista. Diversos especialistas en música que revisaron el vídeo de la actuación confirmaron que hubo un cambio en la tonalidad respecto a los ensayos previos, un cambio técnico que puede ser devastador para una presentación en directo. Y esto no es cualquier show, estamos hablando de Eurovisión, con una audiencia que supera los 180 millones de personas en todo el mundo. El resultado para España fue desalentador, una posición 24 que duele no solo por la baja puntuación, sino por la sensación de injusticia para Melody, quien fue la única artista en presentarse sin ningún tipo de discurso político, solo con la música como bandera. Mientras Melody luchaba con todas sus fuerzas para mantener la compostura y el ritmo sobre el escenario, en las sombras, la delegación española ya preparaba una estrategia para desviar la atención. Un comunicado con excusas y una petición formal a RTVE para que se revisara urgentemente el televoto, exigiendo además un debate en la UER sobre el sistema de votación. La razón detrás de esta insistencia era clara. Israel, el país que más críticas y boicots recibió de la prensa oficial española durante todo el festival, terminó siendo uno de los favoritos del público. RTVE, sin embargo, no quiso hablar del sabotaje técnico, ni pedir disculpas públicas a Melody, ni revisar la puesta en escena que claramente había fallado, pero sí se apresuró a cuestionar los votos del público porque el resultado no les favoreció. Así es como quedaron las cosas. Una artista entregada que fue sacrificada en escena, un televoto que muchos pusieron en duda y una televisión pública que decidió jugar un juego político con el dinero de todos los ciudadanos. Mientras en España reinaba una atmósfera de tensión y un silencio incómodo, en el resto del continente las redes sociales estallaban con mensajes llenos de indignación, decepción y hasta vergüenza ajena. Plataformas como Twitch se llenaron de debates y críticas virales, con usuarios desde Italia preguntándose qué había pasado con la escenografía española y lamentando que Melody pareciera estar completamente sola en la batalla contra los problemas técnicos.
Desde Alemania, los comentarios señalaban con incredulidad el sabotaje hacia la cantante, asegurando que el sonido se escuchaba apagado e irregular. Y desde Francia, voces más formales pedían que Eurovisión investigara lo sucedido, argumentando que no era justo que Melody no actuara en condiciones iguales al resto de los participantes. En el centro de prensa, periodistas de distintos países coincidían en algo: nunca habían presenciado una actuación tan perjudicada por fallos técnicos graves sin que la organización diera ninguna explicación. Pero la cosa no terminó ahí. Se viralizó un vídeo fuera de cámara donde un técnico decía claramente: no está el canal 2, alguien lo ha manipulado. Un fallo que, de confirmarse, sería la causa principal del desastre técnico que terminó por hundir la presentación española. En lugar de encarar el problema de frente, RTVE optó por centrar sus esfuerzos en presentar una queja formal contra el televoto, dejando de lado el hecho crucial: que sabotearon a nuestra representante. Para ellos, lo más importante no fue defender a Melody, sino cuestionar que Israel había recibido una cantidad significativa de votos. Y aquí viene el dato más revelador y perturbador. Según cifras no oficiales, Israel acumuló más de 12 millones de votos, mientras que España, con Melody como representante, apenas superó los 3 millones. Entonces surge la gran pregunta, que muchos se hacen y que nadie responde claramente. ¿Realmente Melody lo hizo tan mal como para recibir tan poco apoyo? ¿O acaso nadie quiso votarla porque durante el festival se dedicó buena parte del tiempo a atacar a un país concreto? No son opiniones infundadas, sino declaraciones y análisis que provienen tanto de eurofans como de medios internacionales, que coinciden en que la reputación de España en Eurovisión sufrió un golpe durísimo. Lo más triste es que Melody no tuvo la oportunidad de defenderse públicamente. Se fue sin poder dar entrevistas ni comparecer en ruedas de prensa, sumida en un silencio absoluto que solo incrementó la sensación de injusticia. Mientras tanto, en España, imágenes de Belén Esteban disfrazada de Salomé y Carlota Corredera posando en la alfombra roja como si estuvieran en una gala de premios cinematográficos no hicieron más que alimentar la polémica y el descontento. Todo este circo mediático y político marcó un antes y un después. Eurovisión 2025 no será recordado por la música ni por las canciones, sino por la manipulación, el ruido político y la vergüenza causada por una delegación que decidió silenciar a su artista en lugar de asumir sus responsabilidades. Así terminó una de las noches más humillantes en la historia reciente de España en este festival, no solo por el penoso puesto 24 que obtuvo Melody, sino porque nuestra representación artística fue maltratada, manipulada y utilizada como moneda de cambio en un juego político. La acusación de sabotaje sigue latente y se basa en evidencias claras: volúmenes alterados, cambios inesperados en el sonido y fallos técnicos en la escenografía que nunca aparecieron en los ensayos. ¿Fue pura casualidad o hubo una mano detrás de todo esto? La verdad está por salir a la luz, y pronto lo sabremos. Melody, por su parte, tomó una decisión que ha sorprendido a muchos. Decidió distanciarse por completo de RTVE y mantenerse en un silencio absoluto, sin pronunciar palabra alguna sobre todo lo que ocurrió durante y después de su participación en Eurovisión. Esta ausencia de voz, de declaraciones, de cualquier tipo de comunicación pública, no es simplemente un acto de reserva o prudencia. Es un gesto cargado de significado y dolor que va mucho más allá de una mala posición en el ranking final. Porque Melody no era solamente una concursante más, ella representaba algo mucho más profundo y valioso. El talento puro, auténtico, sin adornos, sin discursos políticos, sin ideologías impostadas ni mensajes vacíos que a menudo inundan los escenarios y los medios. Ella era la encarnación de todos esos españoles, jóvenes y mayores, que simplemente querían disfrutar de buena música, de una voz limpia, de una interpretación sincera, sin la manipulación de intereses ajenos a la música. Mientras Melody elegía el silencio, los platós de televisión en España se llenaban de todo lo contrario. Máscaras, disfraces, opiniones rimbombantes y tertulias llenas de gente que, en la mayoría de los casos, jamás ha compuesto una canción ni ha pisado un escenario profesional. Opinaban con arrogancia y desdén sobre un artista que se había dado la cara, que se había trabajado durísimo para estar allí, pero que fue dejada sola frente a una maquinaria que parecía más interesada en la política y en las polémicas que en el talento y la música. El verdadero problema, entonces, no radica en un televoto que pudo haber sido injusto o en una puntuación final que decepcionó, sino la politización extrema que se ha impuesto sobre un concurso que, en esencia, debería ser un espectáculo musical, una celebración de la diversidad cultural y artística que une a Europa. Esa politización no solo empaña la competición, sino que destruye la esencia misma de lo que Eurovisión debería representar: una fiesta de la música que une, no que divide. Hoy, España se encuentra en el ojo de una tormenta mediática sin precedentes, una tormenta que amenaza con llevarse por delante mucho más que una simple actuación.
Si RTVE no adopta medidas contundentes, si no hay una revisión profunda y honesta de lo que ha sucedido, corremos el riesgo real y palpable de que en Eurovisión 2026 no haya representación española. No por falta de talento o de ganas, sino porque esta crisis ha provocado un daño irreparable a la imagen internacional de nuestro país dentro del festival, ha generado el rechazo de un público eurovisivo que ve con decepción y desconfianza lo ocurrido, y ha provocado una pérdida total de credibilidad que se extiende incluso a quienes deberían proteger y apoyar a nuestros artistas. Además, la artista más afectada, Melody, ha sufrido no solo un daño profesional, sino también emocional, una herida profunda que difícilmente podrá cicatrizar sin el apoyo adecuado y sin un reconocimiento público de lo sucedido. Vale la pena hacer una pausa y reflexionar en serio sobre si todo esto realmente hacía falta. ¿No habría sido suficiente simplemente llevar una buena canción? ¿No bastaba con una voz impresionante y un show digno, que fuera capaz de conectar con el público sin necesidad de dramas adicionales? Melody cumplió con creces, entregó su alma en el escenario, dio lo mejor de sí en condiciones adversas, pero a pesar de eso le arrebataron su espacio para brillar. Le quitaron literalmente el escenario, no solo en términos técnicos sino en términos simbólicos. La silenciaron cuando más necesitaba ser escuchada, la invisibilizaron en el momento en que debía ser reconocida y apoyada. Esa falta de apoyo es lo que duele, porque revela un sistema roto, un sistema que no cuida a sus propios artistas y que prioriza intereses y juegos de poder por encima de la música y la cultura. Si esta injusticia queda impune, si nadie asume responsabilidades ni se hace justicia, habremos perdido mucho más que un concurso. Habremos perdido el respeto por el arte, por los artistas y, sobre todo, por la esencia misma de la música. La música no debería ser nunca una herramienta para manipular ni una excusa para dividir, sino un puente que une, que conecta personas más allá de fronteras, ideologías y diferencias. Desde este humilde espacio queremos enviar todo nuestro apoyo y admiración a Melody, porque ella demostró una fortaleza admirable. Cuando nadie habló por ella, ella resistió. Cuando la dejaron sola, ella cantó con todo su corazón. Y cuando todo este ruido y esta confusión se disipen, la verdad saldrá a la luz con toda su fuerza. Si tú también sientes que esta historia es una injusticia que merece ser escuchada y que no puede quedar en el olvido, te invitamos a compartir este mensaje, a darle like, a comentar con el hashtag #Justicia para Melody y a suscribirte a este canal. Aquí no guardamos silencio. Aquí no permitimos que se tape la verdad ni que se pisotee el talento. Somos una comunidad que defiende la música auténtica, la justicia y la transparencia. Nos vemos en el próximo vídeo, familia, y recuerda siempre, la música es ese lenguaje universal que nos une, nos emociona y nos hace sentir vivos. No dejemos que nada ni nadie la convierta en un campo de batalla político o en un espectáculo vacío. La música es para todos, y Melody es prueba de que, aunque callada, su voz nunca dejará de resonar.